En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma le aborrece. Muy buenos días a todos, tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Siempre es un gusto y un gozo comenzar con un buen texto de la Escritura para luego tomar en cuenta la palabra de Dios, principios maravillosos para nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros esta mañana, por comenzar la mañana de la mejor manera que podemos comenzar, que es abriendo la Escritura y considerando lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, el hombre, la mujer de Dios, seamos preparados, completos, maduros, listos para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios, agradarle, para tener una vida en abundancia. Y bueno, te agradezco. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa, Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Gracias por recibirnos en la intimidad de tu hogar, donde quiera que nos escuches, si vas en el carro también. Gracias por dejarnos acompañarte hasta tu trabajo o venir de regreso del trabajo. Queremos agradecer a nuestros sponsors, Be Happy Yard Signs. Recuerda, si tú quieres enviar un mensaje de amor en tu jardín, comunícate con Lucía al 901-319-7149. Ve a la página de Facebook para que veas todos sus servicios. Y bueno, también nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso y su amor por la verdad, hacer posible que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde nos estás escuchando. Y Omega Insurance, desde luego. Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro. Si tienes una casa, si tienes trabajadores, si tienes un local comercial, si tienes tu auto personal, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos, sus cotizaciones son totalmente gratuitas. No son los únicos, pero hacen la diferencia. Así es. Y bueno, estamos en este libro de Apocalipsis, primer capítulo. Qué hermoso es meternos en la palabra de Dios, literalmente entrar en ella y estar viendo que es un mar inalcanzable del fin, ¿verdad? Porque es profundo, es maravilloso, pero a la misma vez tiene cosas para nosotros tan hermosas. Solamente ya en el primer capítulo, cuánta riqueza hemos encontrado en cuanto al amor de Dios por nosotros, en cuanto a lo que le importa a Él, la iglesia local, en cómo Él tiene verdaderamente el control total de toda la historia humana, de nuestras vidas, y cómo hacemos bien en voltear a Él, ¿verdad? Y en ser sabios, disponiendo nuestro corazón, siendo mansos y humildes de corazón al haberle entregado nuestras vidas, y al cada día tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle, porque nos ha hablado de tantas cosas Apocalipsis, aún en los primeros capítulos. Y ahorita estamos viendo esto que es el juicio comienza en casa, ¿no? Cómo el Señor está tratando primeramente con su iglesia, porque luego vamos a estar viendo pues el terrible juicio que va a venir sobre los malvados, sobre aquellos que no quisieron arrepentirse, que no quisieron doblar su cuello delante de Dios. Pero el Señor comienza con la iglesia, comienza con nosotros, viendo la situación en la que estamos generalmente en la iglesia, pues no es buena, ¿no? Vamos a ver los siete mensajes a las iglesias de Apocalipsis, y en cada uno de ellas vemos una falla, vemos cosas buenas, en alguna de ellas ya la vemos muerta con nombre de que vive, otra literalmente el Señor la quiere vomitar de su boca porque Él está fuera de esa iglesia. Entonces el juicio realmente comienza en casa, ¿no? Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando Pedro habla de esto, ¿no? Cómo el Señor va a comenzar por casa, va a comenzar por nosotros, y nosotros tenemos que estar listos, saber que también vamos a rendir cuentas delante de Jesucristo, y nos es básico entender cuánta riqueza, cuántas cosas Jesucristo nos ha puesto en nuestras manos, en nosotros mismos, para que podamos llevar a cabo lo que Él nos ha dado. Realmente el tribunal de Cristo
creo que en general, creo que son muchísimas cosas, ¿verdad? Imposible decir en una frase, pero hablan mucho acerca de qué hiciste con todo lo que Dios te dio, con toda la riqueza, con la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo que fue derramada por ti, los dones, los talentos, los ministerios, las cosas que Dios ha puesto en tus manos para su gloria, ¿verdad? Tenemos las dos, el sermón de las dos parábolas, ¿verdad? La de los talentos, la de las 10 minas, hablándonos de que tenemos tiempo limitado y tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que levantarnos. Dios está esperando algo de nosotros, entender todo nuestro sistema, ¿verdad? En este mundo estamos de paso, ¿verdad? Solamente, y necesitamos levantarnos a hacer lo que Dios nos pide. Y bueno, estamos aquí en este texto viendo a Jesucristo caminar en medio de nosotros, ¿verdad? Como en medio de las 7 lámparas de oro que representamos nosotros, la luz del mundo, y a Jesucristo ministrando, sirviendo, observando, ¿verdad? Haciendo escrutinio de nosotros, evaluando nuestras obras. Las 7 veces les dice a las iglesias: yo conozco tus obras, imagínate. Y ahorita estamos viendo en toda esta descripción de Juan, pues lo que está haciendo Jesucristo en medio de nosotros, y es un llamado también al verdadero temor de Dios, limpio, precioso. Sí, qué hermoso llamado es al saber que Él está en medio de estos 7 candeleros que representan la iglesia, que Él es el mediador entre Dios y los hombres, que contamos con su gracia, con su misericordia, y como dices, o sea, todas estas cosas nos equipan, nos hacen tener esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y no podemos dejar de alumbrar. Necesitamos tener muy presente y muy fresco este libro que nos habla del desenlace final, el libro de los desenlaces y de la victoria, ¿verdad? De la victoria. Es cierto, y también nos ayuda a sostenernos delante de la persecución. Sí. ¿Por qué el cristiano puede y debe perdonar a sus enemigos? ¿Por qué tiene que orar por sus perseguidores? ¿Por qué se tiene que gozar cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo por causa de la justicia? ¿Verdad? ¿Por qué los verdaderos profetas, aquellos de la antigüedad, precisamente se gozaron cuando esto pasó, ¿no? Entonces Apocalipsis nos hace ver todas estas cosas. Vamos, pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Esenciales. Esto es Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales bien pronto, como te dijimos. Y bueno, estamos, como te digo, avanzando en esta oportunidad de conocer de conocer el Apocalipsis, lo que el Señor tiene para nosotros en cuanto a eso, y podernos sostener delante de cualquier situación y estar preparados, gozosos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ya le hemos visto, ¿verdad? En cuanto Él está caminando en medio de nosotros como un sacerdote, como nuestro mediador entre Dios y los hombres, como nuestro intercesor, que nos recuerda nuestro libre acceso al Señor. Su cabeza y su cabello nos recuerdan su santidad, su santidad, su pureza a la cual estamos llamados. Sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Nos recuerdan cómo sus ojos están viendo, están haciendo escrutinio. Sus pies semejantes al bronce bruñido, literalmente como saliendo del horno, todavía el rojo vivo, brillosos. Nos habla de su justicia, cómo debemos de alinear nuestros pensamientos, nuestro estándar al estándar de Cristo, no al nuestro. No nos podremos justificar delante de Él, ¿verdad? Su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí fue donde nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Su voz está sonando poderosamente. Y nosotros debemos aprender a reconocer esa voz primeramente en su palabra, entender el poder de su palabra. Ella es suficiente, es aparte de inerrante, o sea que no tiene errores, es suficiente, es todo lo que necesitamos realmente. Si somos honestos, si en verdad amamos al Señor, si en verdad le creemos en la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida transformada. Yo sé que después vienen todas estas cosas de los expertos y estas situaciones, ¿verdad? Pero realmente todo aquello es pues para darle vueltas a lo que no queremos hacer, que es obedecer la palabra de Dios, y Dios puede hacer cosas preciosas. Claro que hay áreas en cuanto a eso que pueden ayudar a cuestiones también físicas, pero realmente la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y para poder llegar con nuestro Señor,
¿verdad? Y poder entregar buenas cuentas. Y finalmente nos quedamos aquí. Dice que tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, ¿verdad? Esto nos habla de dominio. La otra nos habla de que Él nos dirige. Esta nos habla de dominio. Él está dirigiendo su iglesia, ¿verdad? El versículo 20 nos explica que estas 7 estrellas son los 7 mensajeros o los 7 ángeles de Dios. Vamos a estar hablando de eso un poquito más también, ¿verdad? Como ángel viene de la palabra angeloi y se puede referir a seres celestiales o también a mensajeros. En este caso, con respecto a la iglesia, en ningún lugar de la Biblia nos muestra que haya un ángel celestial para cada iglesia. Nos está mostrando que hay mensajeros, ¿verdad? Hay pastores, hay líderes dentro de la iglesia y el Señor los tiene en su mano derecha, ¿verdad? Pastores, ancianos, por medio de los cuales Él apacienta a su iglesia, los cuales necesitamos ser fieles al Señor y a su palabra, ¿no? Y esto es algo que nos debe recordar esto. Me llama la atención que en Apocalipsis y en toda la Escritura realmente no ves a ningún vicario de Cristo, no ves a ninguno por encima. Y aparte de todo, la Biblia en varias ocasiones en el Nuevo Testamento nos explica que Él es hoy la cabeza. Él no dejó ningún representante aquí en el mundo. Él es la cabeza y Él no nos dejó huérfanos, dejó a su Hijo Jesucristo. Toda esta doctrina de jerarquías, todo este asunto, sencillamente no lo ves por ningún lado en la Biblia, la cual es nuestra máxima autoridad. Sin embargo, sí ves en todo momento a Jesucristo siendo la cabeza, siendo el sustentador, ¿verdad? El que nos mueve. Y no nos llama a los servidores a ser reyes soberanos absolutos en ninguna iglesia, ¿verdad? Nosotros todos somos servidores, decía Pablo, téngannos a los hombres como servidores, ¿verdad? Servidores, administradores de las cosas eternas, eso es lo que somos. Solo hay un Dios, solo hay un fundamento, y el cual es Jesucristo, el cual es el Evangelio. Sí, realmente Dios llamó a siervos, ¿verdad? Llamó a hombres fieles, llamó a gente que le bien represente como administrador, como sobrevedor, como mayordomo, ¿no? Así mayordomo es. Sería la palabra, como mayordomo, pero no como dueño. Él es el único rey soberano y tenemos que tener mucho cuidado con gente jactanciosa, ¿verdad? Que quiera de alguna manera pues utilizar el nombre de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, para establecer una monarquía, ¿no? Sí, establecer sus propios intereses, ejercer dominio sobre la gente, ¿verdad? Tienes que tener cuidado, esto no es así. Sal de una iglesia donde el liderazgo pretenda ejercer un dominio de ellos y traerte a ellos mismos y manipularte a ellos mismos, ¿verdad? Sí. Un pastor no está para decirte, compra esto, compra lo otro, cásate, divórciate, esto. Cuidado con ese tipo de dominio, ¿verdad? Porque no es bíblico. Nosotros estamos llamados a llevarte a los pies de Jesucristo, a los pastos verdes de la palabra de Dios, a que establezca Jesucristo su dominio sobre ti, no mi dominio, el dominio de ningún pastor, ¿verdad? Entonces es muy importante que todo pastor, toda estrella está en la mano derecha del Señor, ¿verdad? Y estamos subordinados a la Escritura, subordinados al Señor Jesucristo, al dominio del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces nos da un recordatorio, ¿verdad? Perdón, el que mucho se le da, mucho se le pedirá, ¿no? Santiago nos dice, no se hagan maestros muchos los unos de los otros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, lo que vemos el Señor en la palabra de Dios es que Él trata duramente con los líderes infieles e hipócritas, y el Señor está dominando sobre su iglesia. No olvides eso, y necesitas voltear tus ojos a la palabra de Dios y precisamente filtrarlo todo por ahí, no dejarte llevar por ninguna otra cosa. La palabra de Dios manda. Ella es nuestra máxima autoridad. No, siempre lo menciono porque es importante. Vivimos en tiempos de mucho engaño, vivimos en tiempos donde diversos sectores de la iglesia se ha corrompido y le ha dado lugar al mundo y le ha dado lugar a la cultura, y ya no solamente está tolerando el pecado, sino que está negando la Escritura directamente, diciendo que no es, y está hablándolo en el nombre de Jesucristo. Entonces eso es totalmente una herejía y es diabólico. Entonces tú necesitas estar atento y sí, saber, tengo una tierra firme, tengo un camino firme, tengo la palabra de Dios, la cual es la que debe guiar mi vida y es la que debe estar filtrando el lugar donde estoy. Por eso tienes que estar metido en ella, por eso tienes que estarla buscando, ¿no? Conocerla, venir de paso a paso, tener este hermoso hábito de leer, ¿verdad? Este hermoso hábito de tener un tiempo devocional, de marcar tu Biblia,
de que tú puedas hacer notas acerca de lo que Dios te está hablando. Así es. Y bueno, el Señor se va a referir a cada mensaje, ¿verdad? A cada mensajero en cada una de las iglesias, y es una responsabilidad muy grande manifestar la voluntad de Dios, el corazón de Dios, su voluntad, sus intenciones, y es algo que nosotros como maestros, como pastores debemos de estar cuidando también, porque el Señor está hoy ejerciendo dominio sobre su iglesia también. Él es la cabeza. Dice la siguiente descripción de Juan: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bueno, esta espada representa ni más ni menos que la protección de Jesucristo. En una de las iglesias, creo que es Pérgamo, ayer lo estaba yo leyendo, dice que les llama al arrepentimiento, ¿verdad? La gente que estaba dando lugar a esta mujer Jezabel y que estaban fornicando, dice arrepiéntete y no los estés sosteniendo, porque si no yo voy a llegar con la palabra de mi boca, ¿no? Y eso habla de Jesucristo cuidando su iglesia. Y bueno, en muchas de estas divisiones que estamos viendo hoy en día no es otra cosa sino la espada del Señor Jesucristo, la espada de su boca, dividiendo, ¿verdad? Partiendo la iglesia real de la que no es, la iglesia genuina de la que no es, ¿no? Entonces es muy importante entender esto y ver al Señor en esta cuestión, ¿verdad? Con su palabra, protegiendo a su iglesia en contra de los enemigos dentro de ella, partiendo, cortando, trayendo juicio contra los lobos vestidos de oveja, contra los falsos maestros, contra los que siembran mentiras, chismes, divisiones, herejías, falsas doctrinas. El Señor está hoy haciendo ese movimiento y nosotros tenemos que confiar en eso, mantenernos, estar seguros de que estamos en la palabra para no ser una parte de esto, y saber, y también tener este temor de saber que Dios, Jesucristo, en verdad está haciendo este escrutinio y va a utilizar su espada aguda de 2 filos para proteger y cortar a aquel o aquellos que estén haciendo mal a su iglesia. Tarde o temprano Él lo hará. Sí, así es. La palabra de Dios es la que rige la doctrina, entonces necesitamos escucharla, necesitamos discernirla y necesitamos nosotros venir y comprobarla. Me gusta mucho cómo esta iglesia en Berea, ¿verdad?, comprobaba que lo que Pablo decía fuera así. Entonces necesitas tú comprobar que lo que se está predicando sea así, que sea realmente de la palabra de Dios. Tienes que poner mucha atención, porque el falso evangelio de la prosperidad, de la declaración positiva, de la declaración y decláralo, pídalo y téngalo, eso es falso, es falso. No es posible que nosotros le digamos al alfarero, que el barro le diga al alfarero qué hacer, o sea, y así que tú estés diciendo, no digas que estás enfermo, porque si no, eso se va a hacer realidad. O sea, no son palabras mágicas, no estamos en una película de magia, estamos en la vida real, estamos en un mundo caído y necesitamos fe, necesitamos confianza y necesitamos la base firme de la palabra de Dios. Es por eso que dice aquí, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, esta espada que discierne tus pensamientos, las intenciones del corazón. Nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo siempre trae convicción de lo que está mal. Así es, y nos muestra esto, y esto nos recuerda que el Señor está mirando y nos tiene que llevar a ese punto. Mira, aquí está el texto, dice: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a los hijos de Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas. Y nos dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ya estaremos hablando un poquito de eso, pero es importantísimo esto, saber que el Señor está ahí con su espada lista para hacer división entre la iglesia genuina y la que no es, y necesitamos estar seguros de que estamos en ella. ¿Cómo? Viniendo la Escritura. Vamos a un pequeño corte comercial, no se vayan, estamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, el siguiente que tenemos es: su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, el Señor quiere que salgamos de aquí entendiendo que Él está muy presente entre nosotros. El pecado lo que hace es hacernos creer que Dios está lejos, que no se da cuenta, entontece nuestra percepción espiritual, incluso nuestra percepción normal, ¿no? Porque nos hace hacer cosas tontas que nos degradan por completo. Pero sin embargo, esta descripción de Juan pretende mostrarnos que en realidad Jesucristo está más presente de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos o creemos, ¿no? Y aquí lo vemos con su rostro resplandeciendo como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Estamos viendo lo que estamos llamados a reflejar, la gloria de Cristo.
Sí, así es. Nosotros estamos llamados a reflejar la gloria de Cristo, no hacer, no eclipsar, ¿verdad? No eclipsar el sol de justicia, no ponernos en medio y pretender que la gloria sea para nosotros. O de pronto cuando el Señor nos concede ministrar a personas, no podemos ponernos en medio y traerlas a nosotros. Tenemos que llevar en todo tiempo a los corazones a los pies de Jesucristo, ¿no? Así es, y es algo que necesitamos saber. Viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 7 veces el Señor va a decir a las iglesias, yo conozco tus obras. O sea, Él está viendo lo que hacemos, está viendo lo que pensamos, y debes recordar que su rostro resplandece. Me gusta mucho cómo en este nuevo pacto nosotros vamos viendo a Jesucristo y vamos siendo transformados a su imagen, y debemos estar seguros de que estamos manifestando esta gloria del Señor. Me gusta la oración de Pablo en Efesios, en el versículo 20 del capítulo 3, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Y me gusta la preposición en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por supuesto, somos el cuerpo de Cristo. Claro. No estamos para reflejar la cultura, y Jesucristo no se va a hacer como este mundo, no, ni va a aceptar el pecado para decir, vengan todos los pecadores. No, estamos llamados a manifestar la gloria de Dios, la justicia, la santidad de Dios. Si no la conocemos, si no la entendemos, no la vamos a amar, no la vamos a desear, y vamos a ser ese tipo de cristianos que dicen, ay no, vas a asustar a los pecadores. No, no se trata de eso. Tenemos que hablar el idioma de lo que es pecado, el idioma de lo que es malo, para poder contrastar con lo que realmente es bueno. Y no estamos dando un mensaje de odio, sino un mensaje que aplica precisamente los principios bíblicos para poder traer al arrepentimiento, ¿verdad? Regresamos una vez más, el pecado es como una enfermedad espantosa, es peor que una enfermedad, es una maldición terrible. Y si yo no me doy cuenta que es una maldición terrible, si yo no sé que es una enfermedad que me va a llevar hasta el mismo infierno, y no me estás diciendo eso, no me estás ayudando. Necesitas ayudarme en primer lugar mencionando eso, después mostrándote que la gloria de Cristo se manifiesta en la cruz del Calvario, la gloria de Cristo se manifiesta en la humildad, se manifiesta en el sufrimiento por causa de la justicia, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? Dice Mateo 13:43, el Señor hablando y repitiendo también las palabras que el Espíritu le inspiró a Daniel. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que estar buscando constantemente, la gloria del Señor. Y no me refiero nada más a una canción o a emocionarnos mientras estamos juntos adorando al Señor. Claro que eso es precioso, maravilloso, y lo necesitamos estar juntos. Pero estamos hablando de conocer al Señor en toda su gloria, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Mantenernos en oración, andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, y relacionarnos en su palabra con el Señor, ¿no? Y poder ver esta gloria manifestada en nosotros. Y hoy la vemos por fe, pero después la veremos cara a cara cuando el Señor regrese, ¿no? Y esa gloria se ve en el cristiano precisamente cuando perdona a sus enemigos, sí, cuando pone la otra mejilla, cuando ora por los que le persiguen, cuando anda sirviendo, amando, sencillamente cuando está manifestando el fruto del Espíritu, lo que es Jesucristo, ¿no? Sí, cuando realmente estás adherido al cuerpo, cuando eres parte del cuerpo, cuando realmente manifiestas amor, sacrificio y servicio, que es el sentir de Cristo. Podemos decir muchas cosas, pero si estas 3 cosas no están en ti, no estás manifestando la gloria de Dios, porque es en su iglesia, en Cristo, y es a través del sacrificio y del servicio. Desde luego que es primero en tu casa, ¿verdad? Comienza ahí, pero no te puedes estacionar años en tu casa y decir, bueno, es que es primero aquí y ya, y cuando acabe aquí, ahí voy para allá, ¿no? Son cosas que suceden al mismo tiempo, ¿no? Sirves en tu casa, manifiestas la gloria de Dios en tu casa, y al mismo tiempo vas y la manifiestas dentro del cuerpo de Cristo. Así es. Y bueno, finalmente vemos ahora en la última parte de este capítulo la reacción de Juan. ¿Cuál es la reacción de Juan al ver la presencia de Dios? Porque definitivamente el Señor está presente en nuestros corazones, el Señor se hace presente en la iglesia, yo lo creo firmemente, claro, ¿verdad? Y el Señor está entre nosotros, y debemos recordar que esto nos debe también llevar a la verdadera reacción cuando la presencia del Señor verdaderamente está entre nosotros, ¿no? Porque fíjate, dice Juan que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies, ¿verdad? Entonces tenemos que
tenemos que checar, ¿verdad? Esta frase, no, es que se sintió la presencia del Señor. ¿Qué significa esto? No es algo meramente místico o algo meramente emocional, sino la presencia del Señor produce en nosotros otro tipo de cosas, ¿verdad? Como es temor, como es obediencia, como es respeto reverente, como es un deseo de amarnos, de servirnos, de saber que Él está entre nosotros. No, fíjate, Juan dice, es que cuando le vi, o sea, empecé a gritar, empecé a contorsionarme, ¿verdad? A hacer ruidos extraños, empecé a hablar en lenguas, me caí para atrás. No, mira lo que sucede, cae como muerto a sus pies, ¿verdad? Y eso lo ves, lo mismo a Daniel le pasa lo mismo, queda sin fuerzas, queda sin poderse mover, enfermo como 15 días. Isaías reacciona igual, dice, ay de mí que soy muerto. Ezequiel queda postrado sobre su rostro. Mahona también mencionábamos a él cuando está con su esposa, el papá de Sansón, dice, ¿sabes qué? Acabamos de ver a Dios, nos vamos a morir. Claro. Job, en realidad, después de todo su drama, termina diciendo, ¿sabes qué? Me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, no te conocía, ¿verdad? Yo soy el necio, perdóname, ¿no? Pablo, ¿cómo queda? Cae a tierra también, ¿verdad? De espaldas, sus enemigos caen a tierra siempre de espaldas. Tú y yo no somos enemigos de Dios. Los únicos que caen de espaldas son los enemigos de Dios, no los creyentes, ¿verdad? Queda ciego como por 3 días, ¿verdad? Y el Señor lo confronta, cuando el Señor lo confronta para perseguirlo. Entonces es algo que nosotros debemos entender, lo que es la presencia de Dios. Te digo, una de las necesidades más grandes de la iglesia en nuestros días es entender la santidad de Dios, entender quién realmente es Jesucristo, quién es Dios, porque si no, no puedes comparar su amor y entonces estás pensando que su amor es como el amor de una canción, de un bolero o de una balada, ¿no? Cuando el amor de Dios es mucho más que eso y cuando lo contrastas con quién es Él, tan enorme y poderoso que no podemos alcanzarlo, pero a la vez tan cercano, tan tierno, tan misericordioso, es cuando podemos entender esto y entonces ya no andamos como creyentes necios, pecando, al cabo ¿qué? Al cabo me perdona. Al cabo el domingo voy y ya me confieso, ¿no? El domingo voy y levanto las manos y sucede toda esta clase de misticismo. No, es más que eso, es de verdad que en tu vida puedas considerar en cada decisión con temor de Dios las cosas que estás haciendo. Fíjate, un texto aquí en Hebreos dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Interesante, como a Dios le agrada, ¿no? Así no es. Como yo creo que le agrada. Y repito, la ilustración de ayer es como un padre con su hijo, ¿verdad? El hijo sabe que tiene que hacer lo que Dios le pide. Si no lo hace, puede meterse en problemas, puede ser castigado. Entonces el hijo tiene un temor reverente, tiene un respeto, pero tiene también amor. ¿Y sabes qué tiene el hijo? Tiene confianza también. Sí. Porque el hijo puede despertar al papá a las 3 de la mañana y entrar al cuarto, sí, ¿verdad? Sí. Puede decirle, papá, necesito esto, papá, cualquier otra cosa. Me siento mal. ¿Te fijas esta relación preciosa, no solo relación cercana, sino este balance entre temor reverente, entre amor y confianza? Pero es esto como Dios quiere que lo conozcamos, como nuestro Padre amado, pero también como el Dios eterno. No debemos perder de vista eso, ¿no? Entonces eso nos debe llevar a lo que estoy haciendo en mi computadora, lo que tengo, no tengo, mis actos, mis pensamientos. No puedo seguir siendo un chismoso, no puedo seguir siendo un lascivo, no puedo seguir siendo un ratero, ¿verdad? Yo necesito entender que Dios me llama a vivir una vida en justicia y que Él es fuego consumidor, ¿no? Y su presencia realmente en mi vida, su presencia realmente en la iglesia, el juntarnos todos como iglesia en congregación, necesita llevarme a este entendimiento. Estoy delante del Dios eterno. Al mismo tiempo tengo una confianza total que puedo entrar al trono de su gracia, ¿no? ¿Quién era el único que podía despertar a un rey a las 3 de la mañana? Su hijo, ¿no? Su hijo. Así nosotros tenemos esta libre confianza, pero no debemos olvidar esta relación verdadera y encontrarnos con Dios en este temor profundo, en esta reverencia real que nos lleva a una conciencia verdadera de pecado, a nuestra total indignidad de estar delante de Él, pero al mismo tiempo que podamos, lo que vamos a ver después, sentir su mano diciendo, no temas. Vamos a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Esenciales. Esto es Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues estamos terminando este hermoso capítulo
de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos estado aprendiendo? Híjole, hemos estado aprendiendo muchísimo. Imagínate los ojos como llama de fuego, el Señor en medio de las 7 iglesias, los mensajeros en su mano. Híjole, la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo Él va con esta espada aguda defender su palabra en medio de esta cultura, en medio de toda esta posmodernidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener esa confianza en ello, ¿no? Y esta última parte que nos está hablando del verdadero temor de Dios, muchas veces, ¿cuánto puede batallar un cristiano precisamente en su vida diaria para honrar a Dios? Sencillamente para amarlo con su obediencia, ¿verdad? Honrarlo andando, brillando para Él, reflejando su gloria, porque muchas de las veces no tiene este conocimiento, ni se ha dado el tiempo para conocer a su Señor. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios, cuando tú entiendes quién es Él, entonces tú puedes comenzar a vivir una vida para Él. Ese es el punto. Por eso es que el cristiano muchas veces gritamos y pataleamos y decimos no somos una religión. No, porque una religión simple y sencillamente es de boca hacia afuera, de labios para afuera, que te está obligando con esto, con aquello. Pero realmente la vida obediente que le da honra y gloria al Señor surge precisamente del amor de Dios, de alguien que le ha conocido, de alguien que entiende su identidad, ¿verdad? Hoy soy hijo de Dios. Entiendo lo que se ha pagado por mí. Entiendo que el Dios eterno, el ser más importante que existe en todo el universo, me ha mirado cuando yo no soy digno, cuando yo no lo merezco, ¿no? Y ahorita estamos viendo en esta parte a Juan, ¿verdad? Cayendo como muerto al simplemente oír su voz. Nosotros no tenemos este entendimiento y necesitamos tenerlo. Necesitamos decirle, Señor, abre mis ojos para que yo entienda que es lo que debe ser, ¿verdad? Lo que debe ser. Por eso muchos salmos dice, ¿verdad? Alábenle, ¿verdad? Por eso la creación entera le alaba a Dios. Por eso en el cielo los ángeles están constantemente adorando al Señor, y solamente ver su gloria es suficiente. Y los únicos que no somos nosotros, porque estamos afectados por el pecado, porque caímos, y la única manera es cuando somos reconciliados a través de Jesucristo, que volvemos a tener vida espiritual y comenzamos a tener ojos para ver quién es el que nos salvó, ¿no? Y tenemos a Juan precisamente hablando de esto, ¿no? Cuando le vi caí como muerto. Pero es interesante lo que dice después, ¿verdad? Dice, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Y le empieza a decir quién es Él. Y eso es lo que quiere el Señor, transmitirte a ti, transmitirme a mí quién es Él. Y no lo voy a poder escuchar, no lo voy a poder ver si en primer lugar no me he entregado a Él, si en primer lugar no tengo esta vida nueva, este nuevo nacimiento, que no puedo yo darme a mí mismo, es algo que Dios necesita darme. Y que yo, ¿cómo sé? Bueno, cuando escucho este evangelio, ¿qué dices de estas palabras? ¿Qué dices de todo lo que estás escuchando este día? Si lo estás escuchando y lo estás recibiendo y estás teniendo convicción de pecado, entonces puedes saber que Dios te está llamando, ¿verdad? Algo está ocurriendo espiritualmente y Dios te está llamando a nacer, te está llamando de los muertos, a nacer de nuevo. Y a que le conozcas, porque acuérdate, hoy en día se blasfema el nombre de Cristo, su presencia, porque se presenta a un Dios diferente, un Dios pusilánime, alcahuete, que se parece más a nosotros, se parece más a un ídolo que el Dios vivo, ¿verdad? Pero si tú eres expuesto al Dios verdadero, tu vida va a cambiar y no podrás seguir siendo la misma. Si tú constantemente estás teniendo esta exposición a quien es Dios en su palabra, ¿verdad? No vas a poder seguir siendo el mismo y vas a poder cambiar, vas a poder ser obediente a Él y vas a poder darle la honra que Él merece. Y vas a poder recibir esta seguridad. Me gusta mucho Juan, sí, cae como muerto, porque esa es la primera parte. Estamos llamados a morir, a entender, Dios, toda mi vida te blasfemé. ¿Cuántas cosas en mi pasado hice que en verdad escupían tu rostro, en verdad me merecían la condenación total? Pero hoy veo en la cruz del Calvario tu mano en mi cabeza, tu mano en mi hombro, diciéndome, no temas. Y me encanta porque le dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Por qué estuvo muerto el Señor? ¿Por qué murió? Por tus pecados, por mis pecados. Y nos dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Que Él venció a la muerte, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, le das las riendas de tu vida, te entregas a Él,
y crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Aquel que clame a Él será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y me gusta lo que dice: y aquí tengo las llaves de la muerte y el Hades, de la muerte y del infierno. Él es el único dueño de todas las cosas. Él es a quien debes temer, dice la Biblia. No temas a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada. Teme a aquel que puede matar y puede mandar tu alma en el infierno. Otra vez, necesitamos este equilibrio perfecto entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Un Dios tan eterno que no puedo abrazarlo, que jamás, aunque me dieran ojos redimidos espirituales, no voy a terminar de verlo jamás, porque Él es eterno. Él va a llenar todo en mi vida, y el simple hecho de verlo me va a dar un gozo inefable, un gozo indescriptible, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es cercano. Me gusta mucho esta imagen de Mateo capítulo 10, capítulo 11 creo que es, donde nos dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un Dios tan enorme, pero al mismo tiempo tan cercano, que se hace de mi estatura, que camina a mi paso, ¿verdad? En un yugo total, que me hace y me enseña, camina conmigo. Necesito conocer hacia el Señor. Checa dónde está el consuelo, dónde está la seguridad y la aceptación. Está en Él, está en entender quién es Él, lo que Él ha hecho por mí, hacia dónde Él me quiere llevar. Y yo debo de entender estas cosas, debo de entender que el tiempo se acerca y necesito darle gloria, ¿ok? Debes entender eso. El humanismo no cabe en la iglesia, la autoestima no cabe en la iglesia, la autorrealización no cabe en la iglesia, la autosuficiencia no cabe en la iglesia ni en el creyente. Todo eso es parte de un mensaje humanista, de un orgullo vacío, es rebelión contra el Dios único. Solamente vas a aceptar lo contrario, el morir a ti mismo, cuando entiendas quién es Dios, cuando reconozcas que solo Él es poderoso, solo Él es grande y solo es el único que te puede decir: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y va a comenzar el Señor a decirnos lo que fue, lo que es y lo que será. Así es de que te animo en este día que hagas una decisión por Cristo. En este día entrégate a Él. Si estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, y quizá este sea tu tiempo. Dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida en este día. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Señor, reconozco que tú eres Dios, yo no soy. Reconozco que he estado engañado todo este tiempo por mi perverso corazón. Reconozco que mi autosoberanía, Señor, el creer que yo soy el que decide lo que está bien y lo que está mal, el creer que yo soy el dueño de mi vida, el creer que yo puedo hacer lo que sea y no me arrepiento de nada, y todas estas cuestiones, Señor, que este mundo vende, son una falsedad, Señor, son una mentira satánica, Señor, y que todo eso me llevaba al infierno. Y yo reconozco que tú fuiste a la cruz a morir por mí, Señor. Yo reconozco que tengo lo que he, Señor, elegido, Señor. Mi vida no ha sido buena, Señor. Mi vida ha caído, Señor, porque sencillamente no te hice el Señor de mi vida, porque andaba lejos de ti. Pero el día de hoy quiero dejar de huir y quiero entregarme a ti, Señor. Quiero comenzar a caminar a ti, darte el lugar que tú mereces. Dios, ayúdame a verte, aunque caiga como muerto, Señor, para que después tú me des vida, Señor. Creo que tú eres Dios, creo que solamente tú eres Dios y que estás sentado a la derecha del Padre. Dame vida nueva, dame vida eterna en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si tú hiciste esta oración, queremos acompañarte en ello. Déjanos saber si necesitas oración. 3 cosas importantes: lee tu Biblia, habla con Dios, oración, y siémbrate en una iglesia. Esto es algo muy importante. Recuerda, es en la iglesia de Cristo por los siglos de los siglos. Amén, así lo dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 3. Así es de que, por favor, si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Visítanos, por favor. Nos encantaría conocerte, orar por ti. Y bueno, pues llegamos al final. En resumen, ¿qué podríamos decir en resumen de lo que aprendimos hoy? Pues fíjate, ¿a qué nos llama el Señor? A un temor profundo y reverente de Él, no irreverente, y reverente, dándole reverencia al Señor.
porque es muy importante. Él camina en medio de nosotros, el juicio comienza en casa. No estamos para vivir una religión, no estamos para jugar al cristiano, no estamos para estar eligiendo, ay, esta no me gusta, esta sí me gusta. No estamos para decir, ay, no, yo no voy porque me va a dar coronavirus. Necesitamos entender que hay cosas peores aún que el coronavirus, que es una vida lejos de la comunión de la iglesia, y estamos llamados a obedecer y a estar en la comunión de los santos, cómo Dios ama a su iglesia, cómo el Señor quiere que le conozcamos, precisamente Él quiere que conozcamos su revelación en su palabra. Sí, así es. Entonces, pues bueno, te animo a que asistas a tu iglesia, te animo a que este domingo te goces en adoración al Señor y que consideres todas estas cosas, de tal manera que tu vida pueda traer esta transformación y esta gloria al Señor. Así es, te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga, que tengas un fin de semana hermoso.